el afectado. Hola, Jean-Guichard, ¿cómo estás? Muy bien. Un chicas bien pil doule. Dice que en este momento está con mucho dolor. Puede hablar cortado y rápido, yo te voy a traducir. Mal para el Pieza fait mal en pile. Dice que tienes mucho dolor con el pie derecho. Doit tu pas faire mouvement. Ya, dice que no puede mover el pie derecho. Quiero que ustedes sepan que Jean-Guichard trabaja en el líder, es padre de familia, vivía en la comuna hace como ya casi 5 años, así que no es una persona que hemos visto con una conducta reprochable, así que lo que le pasó es bien lamentable, ¿vale? Jean-Guichard, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? Después de estar con tanto dolor, por cierto, me dice que, de hecho, se ve que está en las dos piernas. ¿Eso fue con qué pistola fue? ¿Con una escopeta? Con copeta. Con una escopeta. Sí. Y fue muy de cerca, ¿cierto? Como a quemarropa. Muy de cerca, a fácil capé. Sí. Ya, pero cuéntanos, ¿cómo pasó? Moi campé, m'a fait travail dans la coum, et puis pendant boss la travail pour moi, et puis monsieur dit travail la pas fait sans autorisation. Dice, estando en su casa, haciendo un trabajo, alrededor de su casa, y se acercó él diciendo, el chileno, diciendo que él no podría seguir haciendo este trabajo. Et puis même côté ça, et puis m'a parlé ensemble avec monsieur, madame monsieur passé l'entrée dans la cour, madame monsieur qui est bien en colère, et puis moi prends madame monsieur m'a metté le dehors. Monsieur estomaqué, monsieur al des amis le bras, il campé, il braqué les amis sur nous. Dice que estando en su lugar, en su casa, haciendo un trabajo, y el chileno se acercó diciendo que este trabajo va a afectar a su casa. Y cuando yo tenía una distancia súper bien alejada, bien prudencial, entonces llegó de hecho con su escopeta, empezando a amenazarlo, y después de la amenaza, como el haitiano no lo tuvo miedo, entonces se regresó a su casa, buscó un machete, un arma cortante. Entonces regresó, volviendo a amenazar el haitiano junto a su familia. Et après, monsieur Alde manchette li, et puis madame ni poussé, lui ouais ça pas rien, lui retourner là le grand ami, et puis même côté là, il bam 10 balles là. Il bam bon, pas connaître des balles parce que me tomber. Parce que à tout me tomber, gen voisinage, gen vecino qui dit il t'a fait mouvement pour venir tirer. Dice que después de hacer uso de su escopeta, antes de hacer uso de escopeta lo tenía en la mano, pero regresó a su casa, buscó un cuchillo, un arma cortante, un machete, según lo que me está contando el caballero, y a pesar de que su señora y otro vecino estaban como reclamando, y él igual, después con la amenaza, el haitiano no se dejó, y regresó, buscó su pistola, y le disparó en ambas piernas prácticamente. Por eso vemos que, y el haitiano dice que aquí ahí abajo tiene un espacio, dice que no se siente como que esta pierna no lo siente, y esta sí lo siente, lo puede mover, pero esta no lo puede mover. De todos modos, equipo de CESFAM en la comuna mañana van a acercar para hacerle curación y hacerle alguna pregunta y de lo sucedido. Así pasó, así fue, así sucedió, para lo que realmente que estaban diciendo comentarios nefastos. De hecho, nunca tuvieron así como ningún tipo de problema, cosas así, porque no son tan como cercanos o como personas o como vecinos. Así que, pero este caballero, lo que sea que está haciendo en la zona, tiene que pasar por él, como un tipo de, según en una sola palabra, como un tipo de extorsionista. Entonces, si uno tiene que pagarlo por la luz, pagarlo por cierta cosa, porque así, según lo que me está contando el caballero, vive él. Y ça bon problème, ¿no? Moi, j'ai 3 timons. Yon 8 ans, yon 6 ans, yon 10 ans. Y lo más doloroso, tengo 3 hijos, uno de 6, uno de 8 y uno de 2 años. Me disparó delante de mi hijo, de mis hijos.
sou te konon pa te repon ni gade kote l vin ti ou la. Dice que mi hija mayor dijo, papi, no tenía que haberle respondido nada porque mira cómo te disparó delante de nosotros, mira cómo está bañando en sangre. Así que fue una situación muy, pero muy dolorosa y el caballero ha estado pidiendo por lo menos justicia, ¿no? Por lo menos de lo sucedido. Así fue, así que no vamos a seguir molestando mucho porque igual está con dolor. Dígame. Tout hier encore, si moun yo pe kay la, yo di yo pa vin la parce mi sa tire yo. Dice que los niños tienen miedo de vivir en la casa ya que porque dicen que dicen que tienen miedo porque los niños dicen que no van a vivir más en la casa porque tienen miedo de lo sucedido. Porque si no, dicen que el caballero pueden acercar y matarlo, o sea, ya tú sabes, ¿no? Los niños están como, pucha, están con mucho miedo los niños. Bueno, señores, hermanos, tenía algo más que decir de cómo estamos viendo, porque usted no es la última y la primera, de hecho, porque hubo bastante, gracias a Dios está vivo, pero hay otros que han sido víctimas de asesinato, gracias a Dios está vivo, así que tiene algo que decir respecto a la protección o el derecho de cada uno de nosotros como inmigrantes en la comuna, no en la comuna directamente, sino en todo Chile. Vous avez envie de dire de situation, de ça passé, de... Non, ça passe à si l'État Chili pas dit un mot, tant que monsieur qui peut dire fait tout le monde menace, et pas c'est là ici, on fait colombien, il fait équatorien, depuis c'est immigrant, il va se dire la caillou. Il dit ça passe à si la police pas prendre en charge, mais ça tout le monde là quand même. Dice que bueno, queremos que el gobierno o el Estado toma en consideración toda la situación que nos están pasando, así que si no den una solución, eso va a seguir pasando. Eso, así que hay que dar justicia según lo que él nos está diciendo, y también nosotros también como paisanos, como haitianos también hemos estado pidiendo justicia, no solamente por él, sino por todos los haitianos o todos los inmigrantes que fueron víctimas de ciertas situaciones. Así que muchísimas gracias, eso lo vamos a hacer público en lo pronto. Cuídense mucho. Dale papá, gracias, hasta luego.